no es caprichoso y ahora la ha colocado en una ruta, en un nuevo reto. En este nuevo reto, como candidata del Partido de Acción Nacional a la Diputación del Tercer Distrito, ¿cuál es su propuesta para volver a buscar el voto en esta zona de Baja California? Sí, pues efectivamente, ¿no? Tiene que ver mucho con el trabajo, mucho con la actividad que uno realiza diariamente y también tiene que ver mucho con el destino, como bien comentas. Yo creo que es un tema de enfrentar los retos, ya sea en la adversidad o en la prosperidad, y en ese sentido pues tenemos que trabajar y trabajar para servir como nos han educado y que de esa manera enfrentar pues todas las oportunidades y todas las responsabilidades. Hoy estamos como candidata a diputada federal con un reto sobre todo con la gente. Hoy caminando Ensenada, recorriendo Ensenada, vemos sí la participación de la gente en un sentido positivo, donde hoy existe la democracia participativa, como bien lo comenta Ernesto Rufo, porque él vivió la democracia como tal. Hoy vivimos la democracia participativa donde el ciudadano tiene el sartén por el mango y realmente él es el que debe de solicitar, pedir, exigir a la autoridad y sobre todo a los funcionarios públicos que hagamos un buen trabajo. En esta democracia participativa pues nos toca también un cambio generacional, en donde nos toca participar a los jóvenes, a las mujeres y sobre todo sin ninguna distinción, únicamente con honestidad y con trabajo como debe de hacerse. El reto es sobre todo que la gente salga a votar. En el sentir, en el caminar Ensenada, pues precisamente es ese, la necesidad sí de analizar el voto, pero también la necesidad de reestructurar la política, de ver caras nuevas. La gente tiene un sentimiento hacia los políticos un tanto negativa y pues nos toca trabajar todos los días y de día y de noche si es posible para dar un resultado y pues para sobre todo dejar eso por lo cual nos educaron, el trabajar todos los días también en la función pública y el dar sobre todo una respuesta a los ensenadenses. Y su candidatura pues tiene tres factores interesantes, como son el hecho de que es joven, de que es mujer y que ya tiene experiencia legislativa. Sí, la verdad que sobre todo la ciudadanía lo ha visto muy bien, la participación porque además es un sentimiento de entendimiento con los ciudadanos en donde hoy se requiere que los políticos sean ciudadanos porque a lo largo de la historia hemos visto que se genera como una jerarquía y hoy tenemos que equilibrar esa jerarquía, hoy tenemos que ver y legislar con responsabilidad de acuerdo a las necesidades de la gente, de acuerdo al Distrito 3 de Ensenada y que por supuesto que son hechos históricos, que por primera vez tengamos una candidata mujer presidenta de la República, pero también es un hecho histórico que ya estamos en el equilibrio las mujeres, como sucedió en el trabajo. En la historia antes trabajaba el hombre y la mujer se quedaba en casa. Hoy en los recorridos vemos muchas mujeres trabajando y que dentro de esa mayoría pues tenemos que generar también oportunidades. En la política es lo mismo. Hoy ya estamos generando un equilibrio las mujeres en la política y sobre todo con esa responsabilidad de trabajo, con esa responsabilidad de honestidad y de hacer las cosas como lo marca la ley y como lo marca la ciudadanía. Ahora díganos, a ver, convénzanos a los ensenadenses, ¿por qué podríamos o deberíamos de votar por usted? Sí, pues primeramente utilizar la frase que estamos utilizando en la política, en mi caso, que es por una Ensenada diferente. La gente me pregunta, ¿qué tienes tú de diferente que no tengan los demás candidatos? Principalmente, pues esa es a educación, porque no hay diferencia entre los políticos más que el trabajo, la energía y lo que puedas ofrecer al ciudadano. También un respaldo en tema de experiencia legislativa, un respaldo en tema de gestión con la gente y sobre todo un respaldo en tema de credibilidad y en tema de dar respuesta a la ciudadanía. Hoy la diferencia a nivel local pues los hace la manera como te comportas y la manera en cómo la ciudadanía te ha dado esa respuesta. A nivel local hoy vemos que por supuesto queremos una Ensenada diferente, ya que vemos un retroceso, vemos una mala administración, vemos controversias, vemos en las calles llenas de baches, vemos faltas de alumbrado. Y si bien es cierto, esa no es una responsabilidad del diputado federal, sí tenemos la responsabilidad de gestionar y de exigir a la autoridad que cumpla. Hoy el sentir de la gente en las colonias pues es ese. Yo llego a pedirles el voto y me dicen, tenemos la calle
toda con baches, tenemos falta alumbrado, todas las necesidades básicas, ese es el sentir de la gente y nosotros tenemos que ser muy claros como candidatos, muy claros como diputados, pero sí trabajar en la gestión y sin distinción de colores. Yo creo que la exigencia, el cumplimiento de las autoridades debe ser tanto municipal como estatal y federal y pues ese es el camino. Yo creo que hoy estamos en una época de consensos y sobre todo forjar el gobierno de coalición, en donde si bien hay mucha pluralidad en los partidos políticos, hoy tenemos la participación de muchos partidos, debe de generarse un consenso. Yo creo que estamos en el camino porque no se ha logrado ese consenso. Lo vimos en esta legislatura en donde faltó consenso y faltó disposición del Partido Revolucionario Institucional para aprobar una reforma laboral adecuada. Ayer una persona me comentaba, una madre trabajadora, que pues era complicado educar a sus hijos y trabajar, porque tiene una jornada de 8 horas en donde no puede salir a recoger a su hijo, no puede salir a las juntas de su hijo y pues no generas un equilibrio total tanto en el núcleo familiar como en el del trabajo. Esa reforma laboral viene a beneficiar a las madres trabajadoras, a los jóvenes, a los adultos mayores y que es por esa falta de consenso que no se ha generado. Así que esperemos que la próxima legislatura y por supuesto como diputada federal logremos mayores beneficios para Ensenada. También necesitamos voces allá en el Congreso que nos defiendan de los constantes incrementos al precio de las gasolinas, del gas, del diésel. Necesitamos a alguien que nos defienda ya cuando nos van a subir, porque eso nos impacta a todo, impacta a la industria, impacta a las empresas, impacta el transporte público, a todos nos impacta todos esos constantes aumentos. Sí, yo creo que es parte de estas reformas importantes que requiere el país. Muchas veces identificamos a la cabeza como el problema o identificamos a la cabeza como el responsable. En este caso es la parte también de coalición que necesitamos tanto del Congreso como de la Presidencia de la República para generar esas reformas importantes, como es la reforma energética que es presentada por el Ejecutivo y que aún también por esa falta de consenso no ha sido aprobada, y que esa reforma energética pues nos va a venir a ayudar a los gasolinazos que hemos escuchado y que muchas veces no tenemos claridad del por qué sucede. Entonces tenemos que realmente darle una respuesta, no solamente una autoridad es la responsable, son responsables diferentes poderes y que tienen que generar esa inercia, y el compromiso pues es ir a hacer una política de consenso, porque si bien es cierto vamos a tener pluralidad, pues también vamos a tener la responsabilidad de generarlos. De lo contrario, pues no estamos generando las reformas importantes que requiere el país. Si existe ese consenso y si existe esa disposición, estoy segura que vamos a ir generando progreso poco a poco en tema energético, en tema laboral, en tema de reforma política, que fue aprobada una parte, pero faltan muchas partes importantes, sobre todo en la participación del ciudadano. Entonces no hay que ir a invitar el hilo negro al Congreso de la Unión, hay que ir a generar las iniciativas, hay que ir a darle seguimiento y sobre todo mejorar el proceso, porque déjame decirte que el proceso en el Congreso de la Unión es muy lento. Hay iniciativas que se generan en diversas legislaturas y concluyen hasta la tercera o cuarta legislatura. Creo que debemos de mejorar el proceso, debemos de mejorar sobre todo para darle una respuesta más rápida al ciudadano. Es todo un sistema que se ha generado también a lo largo de los años, pero que con iniciativas prácticas podemos generar la celeridad y sobre todo la respuesta en iniciativas de manera rápida. ¿Votaría usted a favor de la reducción de diputados federales y senadores? Yo creo que es una propuesta viable, tendremos que analizar el objetivo y sobre todo para qué se requiere, porque si lo vemos de una postura de tener una mejor legislación y un mejor consenso, por supuesto que es viable. Si lo vemos a lo mejor de disminución y eso disminuye la representación del propio ciudadano, pues tendríamos que valorar, porque recordemos que el diputado es el representante del ciudadano. Entonces, si hoy cubrimos todos los sectores con la cantidad de diputados, tenemos que generar el que con menores diputados se cubran los mismos sectores, porque tenemos que dar una respuesta al ciudadano como representantes. Creo que es una propuesta viable en donde una vez que se llegue al Congreso de la Unión tiene que valorarse y hacerse de la mejor manera. La seguridad pública es un tema muy importante, la violencia que tenemos en algunas regiones del país. ¿Cree que una posible solución sería legalizar las drogas?
Yo creo que el tema de seguridad pública es un tema importante en México, importante en nuestro estado, porque hemos visto el cambio de seguridad, sobre todo en Tijuana, que nos ha tocado vivirlo de cerca y que sí vemos un aspecto de mayor tranquilidad, pero que se tiene que trabajar todos los días pues en seguir cubriendo esa seguridad hacia los ciudadanos. El tema de legalizar las drogas, pues no lo comparto totalmente. Yo creo que ese sí tendría que generarse un análisis con la gente, con los ciudadanos, porque el problema hoy en día de la seguridad pues ataca más a los ciudadanos que a las propias autoridades. Entonces, si bien es cierto que tenemos que fortalecer en un tema presupuestal la seguridad pública, tanto en el propio equipo que requieren, pero también apostarle al tema presupuestal en tema de prevención. Creo que debe de generarse más para cerrar el círculo. Si generamos el tema de prevención, pues la prevención va a permitir que los jóvenes no se metan en el tema de delincuencia organizada, en el tema de delitos comunes, y creo que esa es la parte que se debe de apostar más, en tema de presupuesto a la prevención y analizar con la ciudadanía si es viable o no legalizar las drogas. También el aspecto de la educación es importante para las nuevas generaciones de mexicanos. En ese sentido parece ser que estamos en un pequeño bache en cuanto a la materia educativa. Sería importante trabajar en este aspecto a fin de que todos los jóvenes tuvieran oportunidad de una educación pues media y superior. ¿Qué proyectos tendría usted o qué propuestas tendría usted en este sentido? Sí, primeramente celebrar que ya a nivel federal hay una iniciativa para el término de la preparatoria gratuita. Si bien en nuestra Constitución marca que la educación debe ser laica y gratuita, pues debe de generarse ese círculo completo. Anteriormente solamente teníamos el derecho a la primaria y a la secundaria. En el estado de Baja California, el Congreso del Estado logró aprobar de manera gradual la preparatoria gratuita, y hoy a nivel federal también ya existe esa iniciativa para lograr la preparatoria gratuita. Creo que es un paso adelante en donde se genera la apertura a la educación, pero el tema de la educación debe ser integral. Creo que tenemos un sistema también de muchos años en donde se ha generado muchas veces la falta de preparación. Apenas se está avanzando con el tema de los exámenes para los maestros. Eso es un tema nuevo que debió haberse generado pues hace mucho tiempo. Conozco el tema porque mis padres son maestros y que han vivido el sistema y han vivido esa parte de la preparación. Creo que está también en la persona, está también en los maestros el dedicarse 100% a la educación y generar pues ese círculo en donde se puedan lograr grandes reformas, tanto para eliminar la burocracia en el sistema como para la propia preparación de los maestros y por supuesto la preparación a los menores, a los niños, que es lo importante. Y de igual manera, hace poco un señor me decía que la reforma en la educación pues debe ser también en cultura. Es un aspecto personal que miraba él, que decía que sí, deben de estar preparados los maestros, pero también deben de estar preparados para el aspecto de motivación y de cultura hacia los menores. Muchas veces el civismo se ha olvidado en la escuela y creo que sí es una parte importante porque las generaciones cambian, la historia cambia, pero los valores siempre serán los mismos y hay que apostarle al tema de los valores.